Buenos días. Vamos a seguir con el próximo mensaje de esta serie que hemos estado haciendo con respecto a la salvación por lealtad solamente. Y pues el tema de este mensaje es resurrección hacia la nueva creación. Si no tienen sus Biblias, pues ya saben, ahí van a estar las diapositivas atrás de mí. Así que de una vez lo voy a hacer un poquito más chico para no estorbarles ahí tanto a las diapositivas. Bien, cuando nosotros no leemos la Biblia como una narrativa y la leemos como si fuera pues una enciclopedia o un diccionario, un manual de cómo vivir mejor, la leemos como una lista de cosas que hacer para ir al cielo o una lista de cosas que no hacer para no ir al infierno, etcétera, ¿no? Perdemos de vista el mensaje que hay en ella y sacamos muchas cosas fuera de contexto. Una de esas cosas es que muchos no entendemos cuál es la meta final del cristiano. Muchos tenemos la convicción de que pues, el cielo, ¿no?, es la recompensa final de los cristianos. Y esto no es por lo que la historia de la Biblia cuenta. Esto es por lo que la cultura occidental en que vivimos continuamente nos enseña. Desgraciadamente, esta enseñanza pues, se ha infiltrado en la iglesia y es lo que se predica constantemente. Hace unos años salió un libro que luego se hizo película que se llamaba El cielo es real. Este libro o peli cuenta la historia de un niño de 4 años que se murió y luego revivió y pues cuenta su experiencia, ¿no?, de lo que fue el cielo. Historias como estas pues son populares y el cielo pues no solamente es la meta de los cristianos, ¿no?, en la cultura occidental en la que vivimos, si somos honestos. Por ejemplo, matan al primo sicario, ¡pum!, ¿no?, en el velorio lo mandan al cielo. Se muere de una sobredosis el hermano drogadicto y ¡pum!, lo mandan al cielo. ¿A poco no? ¿Alguna vez han ido a algún funeral en el que hayan dicho, ay, pobrecito, se fue al infierno? No, pues yo tampoco. Nunca he ido a un funeral en donde eso suceda. Todo el mundo se va al cielo. Pero como mencioné antes, pues esta idea es incorrecta. Por muy popular que sea, pues no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no enseña que la salvación es cuando alguien muere y pues su alma se va al cielo. La Biblia enseña que hay una resurrección, que nuestros cuerpos serán transformados, que la creación entera será restaurada y que en la nueva creación Dios estará entre su pueblo, es decir, aquellos que juramos lealtad a Él. Quiero que noten algunas de las últimas palabras de Jesús ahí en Apocalipsis 22, del 12 al 16. Ahí están en la pantalla, creo que no estoy estorbando, no. Bien, y estos versículos dicen, por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Para los que ya estuvimos en la clase de Apocalipsis, esto pues ya lo vimos a detalle, pero aún sirve pues esto, ¿no?, para recordarles pues algunas cosas que probablemente ya se les olvidaron. Y sirve también hablar de esto para los que no estuvieron en esa clase. ¿Notaron algo interesante aquí? Al final de la Biblia, al final de la historia de la salvación, no están los humanos arriba en el cielo, están viviendo dentro de una ciudad, en la tierra. Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el último, el primero y el último, el principio y el fin. Esto nos da una pista de qué tanto al principio como al final de la historia pues está Dios. La historia de la Biblia llega a su final y más vale que observemos cómo inicia, cómo se desarrolla y cómo concluye esta historia. En el inicio de la historia, en Génesis, nos encontramos con los primeros humanos viviendo dentro de un jardín. Su vocación de ellos era cuidar pues, de ese jardín y era de cuidarse mutuamente. Algo que no pudieron hacer porque, fueron expulsados de ese jardín.
Génesis nos cuenta que en el jardín había dos árboles principales, el de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Comer de uno, pues es permanecer en lealtad a Dios. Comer del otro, pues bueno, pues es lo contrario. Cuando Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues obviamente están rechazando a Dios y ambos son expulsados de ese jardín. Ahora, fuera del jardín, pues Dios coloca unos querubines con una espada encendida para prevenirles pues, ese acceso, ¿no?, al árbol de la vida a Adán y a Eva. ¿Por qué? Pues porque mientras ellos comieran de ese árbol, iban a vivir eternamente, nos lo dice ahí Génesis 3:22. Entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora no vayan a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Al final de la historia, en Apocalipsis, nos encontramos con que el jardín original se ha convertido en una ciudad magnífica. La nueva tierra es la creación redimida por Dios, es una nueva creación. Los que quedan sin acceso a esta ciudad, pues son aquellos que, como Adán y Eva, pues obviamente practican el mal, que son los que desobedecen. Estos son los que están fuera, son los que no tienen acceso al árbol de la vida. Los que pueden entrar a la ciudad son aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. ¿Cuándo lava uno sus vestiduras, según nos cuenta el Nuevo Testamento? Pues en el bautismo. Y estas personas que vemos aquí en la ciudad, pues no son almas o espíritus ahí flotando en las nubes, son personas reales con cuerpos reales. La Biblia nos habla de que seremos resucitados y transformados. Si nuestro cuerpo no resucita, pues entonces seguimos muertos, somos fantasmas. Cuando Cristo resucitó, comió con los apóstoles, dejó que lo tocaran, tenía las cicatrices, ¿no?, de la crucifixión. Romanos 8:11, por ejemplo, nos dice: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. En el caso de Adán y Eva, una vez que fueron pues removidos del jardín, no había nada que pudieran hacer para entrar y comer del árbol de la vida. Pero aquellos en la Nueva Jerusalén que han decidido pues lavar sus ropas, tienen acceso gratuito al árbol. Entonces, la historia de la salvación, la historia de la Biblia, es la historia de cómo los humanos resucitados, que juraron lealtad al Rey Jesús, tienen acceso a la ciudad conocida como la Nueva Jerusalén y tienen acceso al árbol de la vida porque lavaron sus ropas. Sin embargo, también en esta historia están aquellos que están fuera de la ciudad, aquellos que desobedecieron al Rey. El acceso a la ciudad no depende de un volado que Dios se aviente, no es un detín marín, depende de nuestra lealtad a Él. Él ya fue leal a su plan, a sus promesas de salvación, ahora nos toca a nosotros ser leales a Él. Ahora bien, ¿cómo podemos describir este nuevo cielo y esta nueva tierra, pues tal como la ve Juan en Apocalipsis? Para empezar, en el capítulo anterior, el capítulo 20, cuando se lleva a cabo el juicio por Cristo desde el gran trono blanco, Juan ve que la tierra y el cielo huyen de la presencia del juez. Nos dice ahí Apocalipsis 20:11, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Lo que Juan vio fue al viejo cielo y la vieja tierra pues completamente desaparecer. El autor de Hebreos nos describe estas cosas acerca del cielo y la tierra. Allá en Hebreos 1:11 y 12 dice: también tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. El autor de Hebreos y Pedro incluso también nos describen pues a Dios como un fuego consumidor que va a derretir pues aquello que daña a la creación que Él hizo. Todo será purificado al punto en que será nuevo. Eso es la nueva creación. Por ejemplo, ahí en 2 de Pedro 3:12 y 13 nos dice: esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor.
Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Entonces, Juan ve cómo pues, el primer cielo y la primera tierra desaparecen. Y luego las cosas son restauradas, son hechas nuevas, tal como lo escribe Pablo ahí en Romanos 8. Y una de las cosas que nos dice Juan que desaparece, pues es el mar. Ahí en Apocalipsis 21:1 dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. ¿Qué? ¿Ya no hay mar? ¿Ya no hay playa? Ya no va a haber sombrillas ni una agüita de coco con un paragüitas ahí. Recordemos que Apocalipsis es un libro lleno de simbolismos y debemos de tener cuidado con pues, empujar algo a ser interpretado como literal. Para entender a qué se refiere con esto del agua, del mar, vámonos al principio otra vez. En Génesis 1:2, cuando Dios está creando, la primera parte de la creación es un caos con agua. Según va progresando, acomoda el agua al separarla y pues bueno, una parte del agua pues es la expansión o el firmamento de los cielos y la otra parte pues es el agua que está aquí en la tierra. ¿Qué pasaría si esta separación pues fuera quitada? Lo vemos en la historia de Noé. Esa separación es quitada y bueno, toda la tierra se inunda, se destruye. Y por esto, bueno, y otras cosas más, el mar se convirtió en un símbolo de fuerza destructiva, una amenaza a toda la vida en la tierra. Incluso los profetas utilizan este símbolo para hablar de imperios paganos. Tanto en Daniel como en Apocalipsis se utiliza el símbolo del mar para referirse al lugar de donde salen estas bestias, estos imperios malvados que pues estaban lastimando al pueblo de Dios. La esperanza en el Antiguo Testamento, claro está, era que Dios podía controlar el mar, incluidas las bestias que salen de él. Pero en Apocalipsis, Juan dice que el mar ya no existe. Ya no hay necesidad de controlar el lugar de donde salen estos imperios malos si ya no existe ese lugar. Juan describe que en la vindicación de Dios, el peligro que provocaban estas aguas y las bestias asociadas con ella ya no van a poder ser una amenaza en el cielo nuevo y en la tierra nueva. En otras palabras, pues Dios se deshace de todo tipo de amenaza hacia su creación. Y esa es la descripción del jardín antes de que Adán y Eva pecaran. Un lugar perfecto en donde nada estaba destruyendo la creación de Dios. Un lugar en donde Dios habitaba con su creación. Y a través de la historia de la Biblia, pues vemos que esto es precisamente lo que Dios está buscando recuperar, habitar entre su creación. El problema es que nosotros no estamos capacitados para estar en su presencia aún. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? A través de la historia en la Biblia vemos que, bueno, llega Moisés y a través de Moisés, él manda hacer un tabernáculo para habitar entre su pueblo. El pueblo que debía de ser pues, la conexión entre Dios y las demás naciones, pues no lo logró. El pueblo falló en mantenerse leales a Dios. Años después le hacen un templo. Ya no es un tabernáculo transportable, sino un lugar fijo en donde querían que Dios habitara entre ellos. Pero aún con esa idea, Salomón, el rey que construye el templo, dice ahí en Primera de Reyes 8:27, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y tenía toda la razón, no podía Dios habitar ahí. ¿Qué es lo que hace Dios? Se vuelve humano. Juan 1:14 nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí la palabra habitó en este versículo es una palabra griega que, si se tradujera más literalmente, sería tabernaculeó. Esto es para hacer referencia a que Jesús es el tabernáculo andante. Dios está entre su pueblo. Así que, como el nombre Emmanuel lo dice, Dios con nosotros. En Juan 2:19-21, Juan describe a Jesús como el templo. Una y otra vez, pues la idea es que Jesús es Dios entre nosotros. Más adelante la Biblia nos narra cómo nosotros somos el cuerpo de Jesús y por lo tanto somos el templo de Dios. Dios está entre nosotros. Lo que Adán y Eva perdieron en el jardín, aparte del acceso al árbol que les otorgaba la vida eterna, fue la compañía de Dios. Y es precisamente en la Nueva Jerusalén, en esta ciudad, en la nueva tierra, que Dios vuelve a habitar entre su pueblo, sin nada que destruya su creación. Nos dice ahí Apocalipsis 21:10,
Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Luego nos dice más adelante en el 22, no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Noten cómo la ciudad desciende del cielo, no estará en el cielo, va descendiendo. Esta es la promesa de la restauración que la Biblia nos narra. No es mi alma yendo al cielo, soy yo resucitado, mi cuerpo, mi vida, viviendo en la nueva tierra en compañía pues, de los demás que también lavaron sus ropas, en compañía de Dios y con acceso al árbol de la vida. Nos dice ahí en Apocalipsis 22, del 2 al 3, en medio de la calle de la ciudad, a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará ahí, y sus siervos le servirán. Noten las últimas palabras, el trono del Cordero y sus siervos sirviéndole. Eso es lo que venimos hablando en todas estas predicaciones. Jesús es Rey y nosotros debemos jurarle lealtad al obedecerle, al servirle. La meta final de la salvación en la historia cristiana no es cada alma individual yéndose al cielo. Al contrario, el cielo es algo de lo que se habla muy poco en la Biblia y es usualmente en referencia a un lugar temporal en donde anticipamos la recreación de la presente creación dañada, tanto pues, de la nuestra como del cosmos entero, como lo escribe ahí Pablo en Romanos 8. ¿Para quiénes es el acceso a la ciudad del Rey Jesús? Para los que juraron lealtad a Él, para los que le sirven, para los que lavaron sus ropas. Esto significa que no debemos estar pues, con esta expectativa de a ver qué día viene Jesús y nos lleva al cielo. No se trata de depositar nuestra esperanza en irnos al cielo. Ser cristiano se trata de vivir como lo que ya somos a partir de lavar nuestras ropas. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. El cristiano, al ser bautizado, juró lealtad al Rey Jesús y debe vivir ahorita mismo como esa nueva creación que es, como ese ciudadano de ese reino, de esa ciudad, de la Nueva Jerusalén. La esperanza de la resurrección, aunque será completada en la segunda venida de Jesús, es algo que podemos vivir y disfrutar ahora mismo. Es decir, la esperanza de la resurrección significa que debo vivir como Adán y Eva no pudieron. La vocación pues, que ellos fallaron en hacer, que fue cuidar el jardín, de cuidarse mutuamente, es precisamente la vocación que nosotros debemos retomar. Cuidar de esta tierra, cuidar de los demás. Eso es amar a Dios y amar al prójimo, que es como Jesús resume toda la ley. Si ya le juramos lealtad a Jesús, pues hay que mantenernos firmes en esa lealtad. O vamos a perder el acceso a la ciudad, a la presencia de Dios. Vamos a perder el acceso al árbol de la vida, al compañerismo con otros, tal como Adán y Eva lo perdieron. Queremos ver una probadita de la nueva creación, de lo que va a ser la nueva Jerusalén, pues debemos de aprender a vivir aquí como si ya estuviéramos allá. Es decir, antes de que llegue la nueva creación, aprendamos a cuidar de la creación actual, tanto del mundo como de unos a otros. Que Dios los bendiga.